La irrupción de Ciudadanos en el panorama nacional ofrece una alternativa más a los partidos clásicos. Sin embargo, en realidad no es un partido del todo nuevo. La formación cuenta con una historia de casi 10 años que nos es desconocida a la mayoría de los españoles. ¿Ofrece realmente Ciudadanos una alternativa de cambio? Ciudadanos es una de las... Bueno, yo creo que es la mejor alternativa. Según su página web, son de centroizquierda. Aunque le puede quitar terreno a la derecha, viene más de izquierda, si basta con leerse su No, programa. hombre, no, Carmen. Hace muchos años, hace ya años que vivo yo, Albert Rivera, en Cataluña. Te aseguro que de izquierda no tiene ni el aroma, ni el programa. Que un partido de centro-izquierda tenga un líder procedente del PP ya es raro. Albert Rivera, ¿ha sido usted simpatizante del Partido Popular en Cataluña? Sí, lo dije en su día, que había votado al Partido Popular, pero también he dicho, y es cierto, que nunca he pagado una cuota, nunca he tenido militancia activa. Hoja de afiliación a las nuevas generaciones del Partido Popular. Albert Rivera Díaz. Cuota, 30 euros. Firmado 10 de septiembre de 2002. Si además uno de sus principales impulsores es el conocido columnista de El Mundo, Arcadia Espada, es raro de cojones. ¿Por qué no me aplauden nunca? Es una cosa sorprendente. Te aplaudimos nunca me aplauden a nosotros, mí. si quieres, Esto es una cosa tremenda. Pero quizá más inquietante aún sean ciertas cercanías con ciertos grupos. En el año 2012, Ciutadans y el PP crean una plataforma llamada De España y Catalanes para manifestarse con motivo del Día de la Hispanidad. Esta plataforma integra partidos de ultraderecha como Plataforma per Catalunya, Falange de las Jons o los nazis de Tramuntana. Desde entonces es habitual ver a Albert Rivera manifestarse con colectivos nazis. O haciendo manitas con Alicia Sánchez Camacho para más INRI. David Fernández, diputado de las CUP, lo deja caer en el Parlamento. Lo que yo le aseguro es que nuestra formación el sábado no se manifestará en el mismo espacio, al lado de Plataforma per Catalunya, de Falange Española de las Jons y de los neonazis de Tramuntana que convocan en la Plaza de Cataluña. Todos los partidos habían agotado su turno de palabra, así que el entonces diputado de Ciutadans, Jordi Cañas, pide hablar por alusiones. Ya no son alusiones, no sé si es una cuestión de orden, pero como usted ha permitido una valoración de un acto que se va a... Pero al no hacer alusiones a la moción, le cortan. Señor. ¿Qué os pasa? Señor Cañas. ¿Qué os pasa? Señor Cañas. ¿Qué os pasa? Si son alusiones, sí, si no, no. Y per tant... Así que grita, monta el espectáculo y aprovechando la coyuntura, Ciutadans abandona el Parlamento. Me quita la voz, seguiré gritando, porque ya está bien esta intoxicación y voluntad de confundiros. Casualmente cuando se iba a votar una moción para condenar el franquismo y el nazismo. Todos los partidos votaron a favor de la condena salvo Ciutadans y el PP, que salieron por patas. No debería extrañarnos demasiado. En el año 2009, Ciudadanos se presenta a las elecciones europeas en coalición con la formación europea ultraderechista Libertas. Han cometido algunos errores, como aquel de no estas europeas, de las anteriores, yéndose con Libertas. Yo creo que también él ha aprendido y está curtido. De los errores se aprende, ¿no? ¿De verdad se aprende de los errores? En marzo de 2014, la delegación de Ciudadanos en Alcalá de Henares mantiene una reunión con otro conocido partido de la extrema derecha, España 2000. Según la nota de prensa publicada por Ciudadanos, el motivo de la reunión era buscar nexos de unión entre ambos partidos. En Viladecans no hubo una coalición, sino una absorción cuando todos los militantes de Ciutadans se pasan en bloque a Plataforma per Catalunya. En Getafe pasa algo parecido, pero al revés, cuando la delegación se llena de miembros de Falange y de España 2000, llegando incluso a controlar la cúpula. Eso sí, hay que disimular. El entonces diputado de Ciutadans, José Domingo, y uno de los dirigentes del SCC piden a un colectivo nazi que se sumen a una movilización de manera discreta. Ya sabéis que la presa nos quiere. Mira, no digo la tapadera, digo, no entréis en escuadra, efectivamente. Pero más allá de con quién se juntan, deberíamos preguntarnos si su ideología es realmente progresista. Por ejemplo, ¿qué piensan del aborto? A mí me parece que una ley de plazos nítida, clara, que diga lo que está permitido con criterios técnicos y médicos y que diga lo que es delito, es mucho mejor que cajones de sastre e hipocresía. Sin embargo, en el Parlamento, Ciutadans no apoyó la moción del PSC que pedía a la Generalitat instar al gobierno central a que no aprobara la reforma de ley del aborto promovida por Gallardón, una ley que cambiaba plazos por supuestos. Una ley de plazos es mucho mejor que cajones de sastre e hipocresía. Segundo, porque no dicen mentiras, hablan claro. ¿Y sobre los matrimonios homosexuales? Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y evitables. Vale, a lo mejor sí son un pelín de derechas. Al menos defienden lo público. Creo en la igualdad de oportunidades, creo que todo el mundo tiene que tener acceso a una sanidad pública, a una educación pública, a unos servicios sociales. O quizá no. Y yo lo que quiero es que haya un gestor público que vele por ese interés general. O sea, al final uno puede externalizar un servicio concreto o particular. Curioso que defendiendo la sanidad pública voten a favor de una medida que tiene como fin potenciar la contratación de los seguros privados. Una medida que además de Ciutadans solo fue respaldada por el PP y CiU.
En marzo de ese mismo año, varios partidos políticos con y sin representación parlamentaria firman un compromiso para derogar la reforma sanitaria del Partido Popular. Una reforma que, además de quitar la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares, incluía también el recorte de más de 7.000 millones de euros, el copago sanitario o la eliminación de la cobertura pública de ciertos fármacos. Todos los partidos firmaron este acuerdo excepto PP y Ciudadanos. Ciudadanos ahora mismo es el único partido, junto al Partido Popular, que no suscribió la declaración de hace unas semanas que pedía la sanidad universal. Incluso UPyD lo firmó. Sin embargo, una semana después de esta firma, el PP devuelve la cobertura sanitaria total a los inmigrantes. Marcha atrás del gobierno. Los inmigrantes recuperan la asistencia sanitaria. Después de casi 4 años, la medida no había supuesto ningún ahorro significativo a las arcas del Estado. Según Médicos del Mundo, que como decimos organizó la firma de este pacto por la sanidad, aquella reforma de 2012, además de una injusticia, supuso una paradoja. En la práctica, muchas personas excluidas del sistema terminan por utilizar la asistencia sanitaria únicamente cuando su salud está seriamente comprometida, lo que además eleva los costes de los tratamientos. Pero a pesar de no haber una razón económica real, Ciudadanos insiste. Yo creo que precisamente lo que fomenta la xenofobia es decirle a los ciudadanos que personas que están en situación irregular van a estar en la misma lista con las mismas condiciones que las personas que están aquí en situación regular. Esto lo está practicando la derecha y vosotros aún peor que el Partido Popular, todavía más racistas que el Partido Popular. Por si fuera poco, en su programa añaden la posibilidad de otro copago sanitario. Vale, a lo mejor no están tan a favor de lo público. Al menos pueden ofrecer regeneración democrática, limpiar el Parlamento y establecer un nuevo gobierno más transparente. Bueno, no me refería a ese tipo de transparencia precisamente. A pesar de que Ciudadanos aún no ha tocado poder, ya tiene unos cuantos imputados. El exportavoz de Ciutadans en el Parlamento, Jordi Cañas, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber defraudado 429.000 euros a Hacienda. ¿Cree que es un tema personal no pagar Hacienda para alguien, insisto, que está en el ámbito de lo político? El caso más conocido, el de Jordi Cañas, que dimitió de su cargo al ser imputado tal como exige el Código de Ciudadanos. Eso sí, ese código no indica que tras la dimisión puede ser cómodamente recolocado como asesor en el Parlamento Europeo. ¿A usted le parece estético un partido que defiende la limpieza como usted estaba haciendo, a alguien que dimite efectivamente como diputado, ficharle después de asesor? A mí sí, porque le contrata al señor Girauta como asesor de su trabajo, no porque sea... ¿No le incomoda? A pesar de que esté siendo investigado por no pagar 400.000 euros. A mí no me incomoda que una persona haga su trabajo de lo que sabe, de lo que ha trabajado antes de estar en política, a pesar de que ha dejado su cargo público. Allí podrás encontrarte además con el cabeza de lista Javier Nart, que además de aparecer en el sumario del caso Palau, ocultó una cuenta en Suiza durante años. A pesar de que Javier se empeñe en intentar meterme caña con los seres, si quieres hablamos de tus cuentas en Suiza. No, pero la lista de imputados o implicados en casos de corrupción es bastante más grande. El hecho de agrandar el partido principalmente a base de tránsfugas a lo mejor tiene algo que ver. ¿Por qué Ciudadanos, por ejemplo en Asturias, designa ante la Junta Electoral como su representante a una afiliada y candidata del UPyD? Eso no son las bases. Albert Rivera está intentando comprar a nuestros cargos públicos. Sabemos que tienen aproximadamente unos 400 concejales que vienen de otras formaciones que han cambiado de nombre de partido sin haberse presentado por ese partido. Es decir, son transfugas según la definición del pacto antitransfugismo. Ciudadanos había nombrado ante la Junta Electoral como su representante en Asturias a la secretaria personal de Nacho Pérez. Y esto me parece muy grave, y esto es incitación al transfugismo político. Rivera puede hacerlo. A fin de cuentas, su partido es de los pocos que no ha firmado el pacto de transfugismo. Pero ¿por qué estos datos no salen en las portadas de la prensa escrita ni ocupan grandes espacios en las tertulias de televisión? Seguramente los bancos y multinacionales que financian estos medios no ven en la irrupción de Ciudadanos una amenaza para sus privilegios y para su hegemonía, sino un seguro. Un partido joven, de gente hecho por gente de la calle. Y a ver si entre todos podemos hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad de un desarrollo del país, eso sí que nos convendría. Quizá tenga que ver con que uno de sus principales economistas y coautor del programa de Ciudadanos proceda directamente de la agencia Fedea, agencia a la que pertenecen destacados miembros de multinacionales como Iberdrola, Telefónica o Repsol, y también distinguidos banqueros de entidades como el Banco Santander o Caja Madrid.
hecho por gente de la calle. No me extraña entonces que Rivera diese marcha atrás con lo de la dación en pago, aunque disimuladamente, diciendo que está a favor, pero como buen ex banquero que es, añadiendo letra pequeña. Cuando hace 3 o 4 años decía que la vivienda saldase la hipoteca y luego resulta que ya no. En lo referido a las hipotecas, aboga por legislar para que los bancos tengan que aceptar la dación en pago para reducir la deuda por un importe igual al 100% del valor del mercado del inmueble. En el caso de que quedara todavía pendiente una deuda remanente, propone un acuerdo extrajudicial para reestructurar este importe. Es decir, una medida que haría que la cosa funcionara más o menos igual que como está funcionando ahora. Como el famoso Código de Buenas Prácticas aprobado por el PP, que no sirvió absolutamente para nada. Bueno, sí, para decir que habían hecho algo. Quizá otra de las cosas que tranquiliza a las grandes empresas es que Ciudadanos propone algo que la COE ha estado pidiendo de manera reiterada durante años: el contrato único. Creo que no hace falta ser un genio para saber que si la COE pide esto, no va a ser precisamente muy bueno para los empleados. Trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Puede que a los grandes empresarios les guste también otra de sus medidas, la renta complementaria. ¿No incentivaría que las empresas paguen bajos salarios? Claro, en estas cuestiones puede haber mucha picaresca y yo creo que estas medidas, por bien intencionadas que sean, tienen que estar acompañadas por una conciencia social y por una responsabilidad social de los empresarios. No, señor ministro. Eso, confiemos en la buena voluntad de los grandes empresarios, que seguro que jamás han abusado de las leyes para enriquecerse a costa de explotar más a los trabajadores. Tenemos que escoger si queremos ser Venezuela o Dinamarca. Yo creo que nosotros queremos compararnos con Dinamarca. Dinamarca es el país de Europa que mayor presión fiscal ejerce sobre las grandes fortunas. España de los que menos. Y sin embargo Rivera no parece muy por la labor de cambiar eso para parecerse a Dinamarca. En 2013 votaron en contra de recuperar el impuesto de patrimonio, un impuesto que afectaba principalmente a los ricos y que recaudaba más de 2.000 millones de euros anuales. 6 meses después votaron también en contra de restablecer el impuesto de sucesiones, que grava especialmente las herencias más altas. Sin embargo, el IVA, que es un impuesto que afecta más a los que menos recursos tienen, ese sí que lo subiría. La principal empresa energética de Dinamarca es pública en más de un 70%. El Estado mantiene también índices relevantes de participación en empresas de telecomunicaciones o de transporte aéreo. Para parecernos un poco más a Dinamarca habría que recuperar por lo menos alguna energética. Pero Rivera tampoco parece muy por la labor. Pero en todo caso, mi compromiso es ese, lo he dicho, podría decir, no, lo tengo todo claro y decido, pues no es verdad. Después de mayo decidiremos. Bueno, más que la gente lo quieres tú. No. De hecho, Juan Marín, el actual líder de Ciudadanos en Andalucía, hacía más bien todo lo contrario cuando era alcalde de Sanlúcar. Está privatizando casi toda la ciudad. El agua potable es de los ciudadanos. La privatizó usted, señor Marín. Usted levantó el pleno para privatizar la piscina. Usted levantó la mano en el pleno para privatizar el tanatorio. También se han manifestado a favor del tratado ultrasecreto conocido como TTIP, que promete generar ingentes beneficios a las grandes empresas. Yo creo que es una oportunidad histórica para España y para Europa poder firmar un tratado con Estados Unidos. Es importante confiar en que un acuerdo de libre comercio nos va a beneficiar a todos. Pero que amenaza, entre otras cosas, con precarizar más las condiciones laborales de la clase trabajadora. Es un tratado hecho por y para las multinacionales que podrán sentarse a redactar leyes y recortar derechos y demandar a los gobiernos en tribunales privados si las políticas reducen sus beneficios. El TTIP es el sueño de las élites y la pesadilla para la democracia. Por eso lo mantienen en secreto. Pero no lo van a conseguir. Por supuesto, Ciutadans votó en contra de instar al gobierno central a hacer un referéndum sobre el TTIP. No vaya a ser que por querer hacer más democracia se les joda el chollo a algunos. Es posible que todo esto sea lo que agrade a las empresas del IBEX, esas empresas que se han enriquecido más que nunca al tiempo que las clases medias y bajas se seguían empobreciendo. Hoy España es un país que ha cuadriplicado su PIB y ha cuadriplicado su renta per cápita. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Que no se puede hacer un estado del bienestar como Dios manda, que no se puede pagar unas pensiones como Dios manda y que no se puede tener un mercado laboral como Dios manda, cuando conseguimos hacerlo en los años 80, siendo 4 veces más pobres. Ustedes, trabajadores, no lo pueden entender. Yo tampoco, pero España es 4 veces más rica ahora que hace 20 años. Y quizá existan más vínculos directos entre Ciudadanos y el IBEX. Pero es imposible de saber, dado que según Transparencia Internacional, durante 8 años el partido ha sido uno de los más opacos de España. Más aún que el Partido Popular.
por no mencionar sus constantes encontronazos con el Tribunal de Cuentas. Ciudadanos ocultó de forma reiterada información a los tribunales de cuentas. En 2008, el máximo órgano fiscalizador del Estado acusó al partido de falta de colaboración y de menoscabar la transparencia por presentar las cuentas fuera de tiempo y forma. En 2010, su contabilidad escapó de todo control porque solo la facilitó una vez realizado el informe y nunca fue fiscalizada. Ciudadanos dice que no la presentó antes por desconocimiento. En 2012 y 2013, el partido de Albert Rivera no ofreció a la sindicatura la información requerida sobre donaciones y créditos. Sin lugar a dudas, Ciudadanos parece una gran opción para las altas élites, una opción que haga que todo cambie para que todo pueda seguir igual.